No, primero junio. Otro lado. Mete dos. Mete dos. Quieto, espera un poco. Mete aquella tabla y una caña encima. Gora. ¿Sabes? Mete un poco. La cuña está, ¿eh? Sí. ¿Sabes? ¿Ves? Apoya. Espera un poco, que me da miedo. A ver. Complicado está esto. A ver, coge así, sin pillarte los dedos, ¿eh? Sigue. Venga, tira ya. Vuelta. Pues no sé lo que significa ser enterrador. ¡Jo! Nosotros éramos canteros marmolistas. Entonces un alcalde que hubo le dijo a mi aita, ¿por qué no llevábamos nosotros? ¿Por qué tú que andas siempre en el cementerio, por qué no lo llevas? Y hasta hoy me llaman de Fiordia, de la Zautía, de Baqueicua, todo lo que viene de abrir de panteones de tierra. La muerte es liberación. Si hemos tenido una vida muy dura, tiene que ser la liberación. Tiene que ser algo fantástico. Estoy deseando que me llegue. Me quedan 30 años. Yo, sabes que voy a morir a los 92. Tengo dado eso. Yo soy mucho de las tradiciones. Mi bisabuelo murió a los 32. Mi abuelo a los 52. Mi aita a los 72. Yo no voy a fallar. Yo no puedo fallar la tradición de la familia. O sea que en este Valle de Lágrimas, siendo la muerte la liberación, tendré que sufrir 30 años todavía. Más de 92 no quiero, ¿eh? Más no, pero hasta los 92 tendré que... Eso, te vengas, lo puedes confirmar, vas a donde mi mujer, ¿eh? Y te lo dirá, que eso lo he contado 1000 veces, ¿eh? Eso lo tengo tan consustancial a mi persona. Es como la boina y el puro, eso. Lo tengo es tan... Si no, no sería yo.
quiero ni pensarlo. Fíjate que le he prometido que me va a morir yo antes a los 92. O sea, fíjate si le estoy dando margen por no pasar por ese trago. Estaría dispuesto a renunciar a mi derecho de pernada de los 92 por no pasar por ese trago. Estaría dispuesto a renunciar a eso. Al derecho a los 92 estaría dispuesto por no ver morir a mi mujer. Ni a ningún hijo, vamos. Ahí está la cabeza deshecha. ¿Ves las vértebras? Has visto en 40 años lo que somos, ¿no? Cuando hacemos el trabajo no dejamos el más mínimo huesico de nada. Trozos de costilla. La cadera. Fondo de la caja, ¿aprecias algo? Tú sabes que las dos muertes de mi aita y de mi aima han sido tremendamente traumáticas. Mi aita se murió estábamos un lunes, entonces trabajábamos más horas que los serenos. A las 10 de la noche y bajó mi mamá. ¿No vas a subir a cenar? Que está la cena que se te va a enfriar. 5 minutos me quedan de trabajar. Y yo todavía me quedé trabajando. Subió y a los 2 minutos teníamos el taller, el piso encima del taller, bajó, que no sé qué le pasaba a ella. En un cuarto de hora conseguí el médico y no hubo nada que hacer. Cuando le sacaban con la camilla me fijé yo que le cayó la mano, le pilló contra la puerta y en el rostro no hizo nada. Llevarle a Pamplona y dice el médico, no, el cura la extremaunción, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, dice, no, está muerto, tu padre está muerto. ¿Cómo? Mi padre es un hombre fuertísimo, no se puede morir así, si no tenía, no se puede, no, contra el derrame cerebral no hay nada que hacer. Si quiere le subimos a planta, pero de hacer eso nada. Le cogí, le llamé a mi hermana Irún a casa y esa se murió. Y mi madre se murió estando mi sobrino y yo viajando, habiendo ido a comprar a Macael, Almería, a comprar mármol blanco, y nos dio el permiso, le pedimos permiso el sobrino y yo para ir a Sevilla. ¿Has comprado bien? ¿Has comprado bien? ¿Has comprado a buen precio? ¿Has comprado buen material? Sí, todo bien. Entonces ya podéis ir. Comimos en Granada y el sobrino, que entonces tenía 12 o 13 años, hablamos del año 83, quería poner música como todos. Espera un poco la noticia de las 4. Y la noticia de las 4 recaupa Fernando Suscon de Radio Nacional. Póngase urgentemente en contacto con... Bueno. Quisimos venir en el aeropuerto en Córdoba de coger, no había un avión, no había un vuelo. Y vinimos toda la noche, me acuerdo que pasamos por Priego de Córdoba, que yo había estado, el pueblo de la fuente de los 100 cañones, de los 100 caños,
Y toda la noche conduciendo, pues llegué a las 12, a la 1 del mediodía de... Toda la noche conduciendo, sabiendo que mi madre se había muerto. Horroroso, horroroso. Se acabó. Vale. Uf. Horroroso. Horroroso.